En este vídeo vamos a corregir los 4 ejercicios de las tablas de frecuencias del tema de estadística. Vamos a ver cómo en los dos primeros ejercicios lo único que vamos a tener que hacer es las tablas de frecuencias y dibujar el histograma y los polígonos de frecuencias. Pero en los dos últimos ejercicios, donde sí vamos a tener que resolverlos con intervalos, que lo veremos ahora, vamos a tener que hacer un estudio previo para organizar los datos. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es muy facilito, donde me dicen, un grupo de personas elige su color favorito y se obtiene un resultado de varios datos. Para hacer la tabla de frecuencia, lo que vamos a incluir es fundamentalmente la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y frecuencia acumulada. Entonces, simplemente nos quedaría el resultado como la variable estadística que yo quiero calcular es el color que elige cada persona. Tenemos negro, azul, amarillo y el rojo. Y aquí vamos a dibujar la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se eligen esa variable. Por ejemplo, 4 personas, si contamos, pues se elegirá el negro. 1, 2, 3 y 4. Si eso lo hacemos con todos los colores, pues vemos la frecuencia, el número de veces que se elige cada uno de los colores. Podemos hacer la columna de frecuencia acumulada, que os recuerdo es, primero cojo el valor de la frecuencia y lo escribo aquí. Ahora, la siguiente voy acumulando la frecuencia anterior. Si esta es 5, le sumo la anterior y es 5 más 4, 9. La siguiente es este 5 y le sumo la anterior, 5 más 9, 14. Y la siguiente, que es 6, le sumo 14, 6 más 14, 20. Al final, cuando se suma la frecuencia acumulada, lo que se obtiene es, obviamente, el número de datos que se toman, que son 20 personas. La frecuencia relativa es la frecuencia en relación al total de datos que se han tomado. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. El total de datos, que es la suma, es 20. Pues si hacemos 4 entre 20, obtenemos 0,20. 5 entre 20, 0,25. 5 entre 20, 0,25. Y 6 entre 20, 0,30. Esto sería la frecuencia relativa. Propiedad importante es que la suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser 1. Podríamos calcularla también el porcentaje, multiplicando por 100, sería 20%, 25%, 25% y 30%. Y el total, el 100%. También se puede calcular, que ahora mismo no tiene mucho interés, pero aquí está, la frecuencia relativa acumulada, que es igual 0,20 igual que esto, 0,20. La siguiente es sumar 0,25 más 0,20, 0,45. La siguiente se suma 0,25 más 0,45, 0,70. Y la última 0,30 más 0,70, 1. Si hacemos el histograma, lo que vamos a dibujar en general es, vamos a ver aquí, en el eje X vamos a representar los valores de las variables, en este caso los colores negro, azul, amarillo y rojo. Y en el eje Y vamos a representar los valores de la frecuencia absoluta, que en este caso son el número de personas que eligen esos colores. Si por ejemplo tengo el negro, pues el negro lo eligen 4 personas, que está aquí, pues subo la barra hasta el 4. El siguiente, que es el azul, la subo hasta 5 personas, porque está aquí. El amarillo también son 5 personas. Y el rojo son 6 personas. Este diagrama de barras es lo que se llama el histograma. Y podemos ver visualmente en un gráfico cómo el rojo es el color que más eligen las personas. Si unimos los puntos medios de cada barra, está dibujado aquí en rojo, se obtiene una línea, un polígono, que es lo que se llama el polígono de frecuencias, y podemos ver cómo evoluciona el número de personas que eligen cada color. Vamos al siguiente ejercicio, que es muy parecido, y es el siguiente. Vamos a ver qué nos dicen. En una tienda de coches se registra la cantidad de coches BMWs vendidos
en cada día del mes de septiembre. Es decir, el primer día se vendieron 0 coches, el segundo día un coche, el tercer día 2 coches, etcétera, etcétera. Vamos a elaborar una tabla de frecuencias, histograma y polígono de frecuencias. Vamos a plantearlo como el número de veces que se eligen un determinado número de coches. Es decir, lo pongo por aquí. Lo que vamos a hacer en la tabla de frecuencias es cuántos días, cuántas veces se han comprado 0 coches. Por ejemplo, 0 coches veo que tengo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6, 7 y 8. Pues 0 coches se han vendido 8 días del mes, es decir, 8 veces. Si eso lo hacemos con el resto de veces, un coche se han vendido 7 días, 2 coches se han vendido 7 días, 3 coches 5 días, 4 coches 3 días. Pues esta sería la frecuencia absoluta. Si hacemos las operaciones de antes sumando esto con el anterior, puedo obtener la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre el total de los datos, que son 30 días del mes. 8 entre 30 se obtiene esto, etcétera. La suma de la frecuencia relativa, como siempre, es 1. En esta columna de aquí se ha dibujado, o sea, se ha representado la frecuencia relativa en porcentaje, multiplicando todo esto por 100, y el total es el 100%. Aquí se ha hecho la frecuencia relativa acumulada, que es sumando cada valor al anterior, y se obtiene. Y también se ha representado, que realmente no lo vamos a utilizar mucho, pero la frecuencia relativa en porcentaje acumulada, que es, escribo este porcentaje, 26,7%, este porcentaje lo obtengo sumando el 23,3 con el anterior, 50, este sumando 23,3 más 50, etcétera. Normalmente lo que vamos a necesitar nosotros para los ejercicios que veremos más difíciles son frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y en tanto por ciento también. Si hacemos el histograma, lo que hemos dicho antes, el valor de la variable, que en este caso son los coches, los autos que se han vendido, lo represento en el eje X. Pongo aquí o bien que se han vendido 0 coches, o que se ha vendido un coche, o que se han vendido 2 coches, o 3, o 4, o 5. Y en el eje Y represento los valores de la frecuencia absoluta, que significan el número de veces que se han vendido coches, el número de días, pues me va a quedar algo parecido a esto. 0 coches se venden 8 veces, 8 días. Un coche se vende 7 días. 2 coches, 7 días. ¿Vale? Son estos valores de aquí, etcétera. Y si uno cada uno de estos puntos, pues obtengo el polígono de frecuencias. Lo que se podría interpretar de aquí es que el que en un solo día se vendan 4 coches es poco probable, porque hay muy pocos días, únicamente 3 días, donde se venden, por ejemplo, 4 coches. En cambio, hay muchos días, 8 días, donde no se venden ningún coche, o entre un coche y 2 coches que se venden, pues hay 7 días. Entonces vemos cómo, obviamente, tiene sentido que el que se vendan muchos coches ocurre pocas veces y lo normal es que se vendan 1 o 2 coches. Vamos al siguiente ejercicio, que es un poquito más difícil, y es el siguiente. Me dice, las notas de 35 alumnos en un examen final de estadística, calificado el examen desde el 0 hasta el 10, son las siguientes. Es decir, el primer alumno obtiene un 0, el segundo alumno obtiene un 0, el tercer alumno un 0, el cuarto un 0, el quinto un 1, el sexto un 1, etc. Vemos cómo tengo diferentes tipos de calificaciones. Me piden elaborar una tabla de frecuencias en 5 intervalos. Eso lo que significa es que no voy a representar en la tabla de frecuencias todos los posibles valores de las variables. No voy a representar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, porque si lo hago así serían 10 intervalos, serían como 10
valores posibles. Esto es muy típico en la estadística cuando yo tengo muchos valores posibles de la variable, pues no voy a representar todos esos valores. Lo voy a organizar como en pequeños bloques, pequeños intervalos, para que sea más fácil interpretar esos datos. Vamos a verlo. En este caso, hay dos tipos de ejercicios. El primero, que es lo más fácil, es que me den ya el número de intervalos en los que yo quiero dividir mis datos, que en este caso son 5. Antes de eso, lo que tenemos que hacer son como 3 cálculos para hacer bien la tabla. El primer cálculo es calcular el rango de valores posibles que van a tomar mi variable estadística. Ese rango se calcula, que se representa con la letra R mayúscula, se calcula restando el valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable. En este caso son calificaciones de examen que van del 0 al 10. El valor máximo es un 10, el valor mínimo es un 0. 10 menos 0, 10. Ese va a ser el rango de valores en los que yo me voy a mover. El siguiente paso que se hace utilizando una cosa en función del problema, pero en este caso es calcular el número de intervalos en los que yo quiero dividir mis datos. En este caso me lo da y es 5. Ese número de intervalos se suele representar en estadísticas con una K minúscula. Así que K igual a 5. Y ahora, lo último que es importante es, vale, yo quiero dividir los datos en 5 intervalos, pero ¿qué amplitud, qué rango va a tener cada intervalo? ¿Qué amplitud? Eso se calcula dividiendo el rango total de datos, que en este caso es 10, entre el número de intervalos que yo quiero, que en este caso es 5. 10 entre 5, 2. Es decir, la amplitud de cada intervalo va a ser 2. Podría tener mucho sentido en este caso porque si tengo 10 valores posibles y quiero 5 intervalos, pues obviamente lo lógico es que cada intervalo sea de 2. Pero esta es la forma de calcularlo, que en este caso es fácil, pero en otros ejercicios hay que hacer ese cálculo. ¿Cómo sería entonces esto? Vamos a escribir primero los valores de la variable estadística, como siempre, la primera columna, pero ahora lo voy a escribir en forma de intervalo. Como el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 10, quiero 5 intervalos y cada intervalo es de 2, los intervalos serán de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Pero esto se suele hacer con intervalos abiertos y cerrados. El primer intervalo vamos a ponerlo. Esto realmente es, como no me dice nada el ejercicio, es lo que queráis, ¿vale? Yo aquí lo he puesto, pues el 0 incluido, obviamente, hay que incluirlo, intervalo cerrado, y el 2, intervalo abierto, paréntesis, no lo incluyo en el primer intervalo, y en el siguiente intervalo incluyo el 2 con este corchete, intervalo cerrado, hasta el 4 que no lo incluyo, después incluyo el 4 hasta el 6 que no lo incluyo, 6 que sí lo incluyo, 8 que no lo incluyo y el otro. Entonces, esto realmente es porque yo lo he querido hacer así, ¿vale? Porque no me dice cómo tiene que ser el intervalo. Yo únicamente lo he dividido en 5 intervalos. Estos son los valores de los distintos exámenes, de los resultados. Vamos a ver ahora la frecuencia. Hay otro concepto que es la marca de clase en estadística, que es la media, el valor medio entre los dos valores extremos de cada intervalo. Es decir, si yo hago el primer intervalo entre 0 y 2, pues el cálculo sería 0 más 2 dividido entre 2, el valor medio. 2 entre 2 es 1. 2 más 4, 6, entre 2, 3. 4 más 6, 10, entre 2, 5. 6 más 8, 14, entre 2, 7. 8 más 10, 18, entre 2, 9. Estos valores de marca de clase, que no lo vamos a utilizar ahora, sí son importantes para algunos cálculos estadísticos que seguramente veremos un poco más adelante. Vamos a ver ahora la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparecen
valores de la variable estadística, que en este caso son las calificaciones de los exámenes, dentro de esos intervalos. Por ejemplo, notas entre 0 y 2. El 2 no está incluido. Pues si yo me voy aquí, vamos a ver. Tenemos entre 0 y 2, pues desde el 0 hasta el 2. Y el 2 hemos dicho que no se incluye. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque hay 4 personas tienen un 0, 4 personas tienen un 1. Pues entre 0 y 2, el 2 no lo incluyo porque he puesto intervalo abierto. Hay 4 y 4, 8. Pues esto sería 8 personas tienen notas entre 0 y 2. Entre 2 y 4, incluyendo el 2. Pues ahora se incluye el 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el 4 no lo incluyo. Pues 7. Y así con el resto de notas. Y ya pues simplemente la frecuencia acumulada, pongo lo primero, 8, 8, el siguiente lo calculo sumando 7 más 8, 15, el siguiente 8 más 15, 23, etc. El número final es 35, que es el número total de datos. Frecuencia relativa, muy fácil. Divido la frecuencia absoluta entre el total de los datos, que son 15. 8 entre 35, perdón. 8 entre 35 es 0,229. 7 entre 35, 0,200, etc. Y la suma de esos datos de la frecuencia relativa es igual a 1. También está aquí la frecuencia relativa acumulada, que la he puesto pero no es necesaria, que sería este lo pongo aquí y ahora este lo calculo sumando este más el anterior, etc. Lo interesante de este ejercicio es que sepáis cómo calcular esos intervalos, calculando primero el rango, después el número de intervalos, que en este caso me lo da el problema, y la amplitud de la clase, que es la amplitud que va a tener cada intervalo, y se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, que la diferencia está en que me pide lo mismo, pero no me dice el número de intervalos que puedo crear. Tengo un grupo de deportistas, está haciendo una dieta especial para perder peso. Y en el siguiente cuadro me vienen los kilogramos que han perdido cada atleta, cada deportista en su dieta. Entonces, hay uno que ha perdido 0,2 kilos, otro que ha perdido 8,4 kilos, otro que ha perdido 14,3 kilos, etc. Voy a organizar todos estos datos con una tabla de frecuencias. Pero ahora me dice que tengo que razonar el número de intervalos. ¿Cómo voy a hacer eso? Igual que antes, voy a calcular primero el rango, luego el número de intervalos, que ahora no sé cuál es, y tercero, la amplitud de cada intervalo. Vamos a ello. ¿Cómo calculo el rango? Pues igual, valor máximo de la variable menos valor mínimo de la variable. ¿Cuál es el valor máximo? Pues será el mayor número de kilos que ha perdido un deportista, que es 19,8 kilos. Y el valor mínimo, 0,2. Pues el rango será 19,8 menos 0,2. Pues me voy a mover en un rango de 19,6. Número de intervalos. Si no me dicen el número de intervalos en los que yo quiero distribuir mis datos, voy a calcularlos de una forma estadística. Y para eso únicamente lo que tenemos que hacer es aplicar una fórmula, que no la vamos a demostrar, pero me sirve para darme un número razonable de intervalos en función del número de datos que yo he recogido. La fórmula se llama la regla de Sturges y es K, que es el número de intervalos, va a ser igual a 1 más un número que es una constante, 3,322, por el logaritmo en base 10 de n. ¿Qué es n? N es el número total de datos. Pues aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 4, 5 por 4. Hay 20 datos en total, 20 deportistas. Entonces, si yo hago 1 más 3,322 por el logaritmo de 20,
me sale 5,32. Ese número que yo calculo, como necesito un número de intervalos pues discreto, o 1, 2, 3, 4, 5, no decimales, lo voy a redondear, en principio, pues si es 5,32 a 5. Por tanto, voy a hacer 5 intervalos. El número de intervalos lo calculo con la regla de Sturges, ¿vale? Con esta formulita de aquí. Esta fórmula no tenéis que memorizarla, ¿vale? La apuntáis y la tenéis ahí, ¿vale? Y por último, vale, yo quiero hacer 5 intervalos, pero ¿qué amplitud van a tener cada intervalo? Pues simplemente igual que antes. Divido el rango que he calculado entre el número de intervalos, 19,6 entre 5, 3,92, que si lo redondeo es 4. Por tanto, cada intervalo va a tener una amplitud de 4. Entonces, tenemos el primer intervalo va a ser de 0 a 4, esto es un 4 pero parece un 1. El segundo intervalo de 4 a 8, el siguiente de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. De esta forma consigo 5 intervalos y cada intervalo tiene un valor de 4, una amplitud de 4. Simplemente ahora lo que hay que hacer, de nuevo, lo calculamos porque será interesante más adelante, la marca de clase, que es la media entre estos dos extremos, 0 más 4, repito, esto es un 4, 0 más 4 entre 2 es 2, 4 más 8, 12 entre 2, 6, 8 más 12, 20 entre 2, 10, etc. Frecuencia absoluta, pues sumo el número de datos que están entre 0 y 4. Me voy a los datos, pues 1, 2, 3, 4, 5 y ya está. 5, pues 5 datos que están entre 0 y 4. Y eso lo hacéis pues entre 4 y 8, entre 8 y 12, y repito, aquí intervalo abierto y aquí intervalo cerrado, porque yo he querido, ¿vale? Pero si lo hacéis al revés, no pasa nada. Frecuencia relativa, pues simplemente dividimos la frecuencia absoluta entre el número de datos que es 20 y salen esos datos y la suma es 1. Frecuencia acumulada, pues como siempre, y frecuencia relativa acumulada, como siempre. La dificultad de este ejercicio está en saber calcular el número de intervalos, en este caso aplicando la regla de Sturges, porque no me dicen nada, y la amplitud. Con esto ya tendríamos hecho los primeros ejercicios, que son los fáciles de este tema, de tabla de frecuencias, y son cosas, cálculos que tenemos que tener muy claro porque a partir de aquí empezaremos a hacer análisis con medidas de dispersión y de centralización que ya se complicará un poquito la situación. Pero como es muy interesante, será maravilloso.